Hola, mi nombre es Luisa María Serna González y me encuentro con dos compañeras, Manuela Rivera y Beatriz Elena Díaz. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estamos cursando primer semestre de la licenciatura en Educación Infantil. Les vamos a hablar el día de hoy, les vamos a presentar un podcast que se divide en 3 partes. La primera parte de nuestro podcast les contaremos qué son las modalidades de educación virtual y a distancia. Iniciamos con nuestra compañerita Beatriz. Beatriz, cuéntanos qué es la modalidad de estudio virtual. Muy buenas tardes. La modalidad de educación virtual es un modelo de enseñanza que se realiza a través de plataformas digitales, donde los estudiantes pueden acceder a contenidos, participar en clases y realizar actividades de aprendizaje de forma remota, utilizando herramientas tecnológicas. Qué genial esa modalidad virtual. Ahora nos vamos para nuestra compañera Manuela. Manuela, cuéntanos qué es la modalidad de estudio a distancia. Buenas tardes. La modalidad de estudio a distancia es un enfoque educativo que permite a los estudiantes aprender sin la necesidad de asistir físicamente a un lugar de enseñanza, y también pueden asistir eventualmente. Los estudiantes pueden acceder al contenido educativo a través de las plataformas en línea, como sistemas de gestión del aprendizaje, videoconferencias, material multimedia y otros recursos digitales. Esta modalidad ofrece flexibilidad en cuanto a horarios y ubicación, ya que los estudiantes pueden acceder al material y participar en actividades de aprendizaje desde cualquier lugar. Además, la educación a distancia fomenta el autoaprendizaje y la autodisciplina, ya que los estudiantes deben ser responsables de su propio progreso académico. Bueno, en nuestra primera parte del podcast, como podemos escuchar, la educación virtual y educación a distancia se ve muy interesante. Ahora nos vamos para nuestra segunda parte de nuestro podcast. En la segunda parte de nuestro podcast le voy a preguntar a mi compañera Beatriz. Beatriz, ¿cuál es el rol del estudiante y el docente en el estudio virtual? Bueno, primero que todo, en la educación virtual, el rol del estudiante es ser activo y autónomo. Los estudiantes deben de participar activamente en las actividades de aprendizaje, realizar las tareas y trabajos asignados, interactuar con sus compañeros y docentes a través de las herramientas digitales, gestionar a su tiempo de estudio y buscar recursos adicionales si es necesario. También es importante que los estudiantes sean responsables de su propio aprendizaje y se mantengan motivados y comprometidos con el proceso educativo en línea. Ahora nos vamos con el rol del docente en la educación virtual. En la educación virtual, el rol del docente es fundamental, porque es responsable de planificar y diseñar los contenidos y actividades de aprendizaje. Facilita la interacción y participación de los estudiantes. Brinda orientación y retroalimentación. Evalúa el progreso de los estudiantes. Además, el docente debe adaptarse a las tecnologías utilizadas y fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo en línea. Bueno, ahora pasamos con nuestra compañera Manuela, que le vamos a hacer también la siguiente pregunta. Manuela, ¿cuál es el rol del estudiante y el docente en la modalidad a distancia? El rol del estudiante en la modalidad educación a distancia es asumir una mayor responsabilidad en su propio aprendizaje. Debe ser autónomo, autodisciplinado y organizado para administrar su tiempo de estudio, acceder al material educativo en línea, participar en actividades y cumplir con las tareas y evaluaciones. El estudiante también debe de ser proactivo al buscar apoyo y aclarar dudas a través de comunicación en línea con el docente y sus compañeros. Por otro lado, el rol del docente en la educación a distancia implica diseñar y desarrollar el contenido educativo en línea, proporcionar orientación y retroalimentación a los estudiantes, facilitar la participación y las interacciones en el entorno virtual y evaluar el progreso académico de los estudiantes. El docente también debe estar disponible para responder preguntas, brindar apoyo académico y ofrecer orientación personalizada a través de medios de comunicación en línea. Bueno, sigamos con nuestro podcast y seguimos con la segunda parte aún, que tiene mucho más para dar. En esta continuamos hablando sobre el papel motivacional
de enseñanza y aprendizaje mediado por la tecnología. Beatriz, ¿cuál es el papel motivacional que tiene el positivo y estimulante a través de la tecnología? Esto puede incluir el uso de recursos multimedia atractivos, actividades interactivas, retroalimentación constructiva y el establecimiento de metas alcanzables. El docente también debe estar presente y brindar apoyo emocional, motivando a los estudiantes a superar desafíos y mantener su interés y compromisos en el proceso de aprendizaje a distancia. Bueno, en esta primera y segunda parte de nuestro podcast, como nos podemos dar cuenta, las modalidades a distancia y virtualidad son unas muy buenas, herramientas para fomentar la educación ahora pues en pleno siglo XXI. Ahora nos vamos para la tercera parte de nuestro podcast. En nuestra tercera parte de nuestro podcast, mi compañera Beatriz nos va a contar sobre la función del profesor y el estudiante en la modalidad de educación virtual. Bueno, en la educación virtual el estudiante tiene la función de participar activamente, completar las tareas asignadas, interactuar con sus compañeros y docentes, gestionar su tiempo y buscar recursos adicionales. El docente, por su parte, es responsable de diseñar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindar orientación y retroalimentación, fomentar la participación activa de los estudiantes y evaluar su progreso. Bueno, ahora vamos con nuestra compañera Manuela. Manuela, cuéntanos sobre la función del profesor y el estudiante en la modalidad a distancia. En la modalidad a distancia, el estudiante tiene la función de ser autónomo y autodisciplinado, administrar su tiempo, participar activamente en las actividades de aprendizaje, buscar apoyo cuando sea necesario y ser responsable de su propio progreso académico. Por otro lado, el docente tiene la función de diseñar y desarrollar el contenido educativo en línea, facilitar las interacciones y participaciones de los estudiantes, brindar orientación y retroalimentación, evaluar el desempeño académico y ofrecer apoyo personalizado a través de medios de comunicación en línea. Además, el docente debe motivar y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo. Bueno, continuamos con nuestro podcast. Bueno, vamos con los beneficios de la modalidad virtual. ¿Cuáles son los beneficios, Beatriz? Algunos de los beneficios de la educación virtual son flexibilidad de horarios, acceso a recursos en línea, posibilidad de aprender desde cualquier lugar y desarrollo de habilidades tecnológicas. También una mayor personalización del aprendizaje, interacción en línea con compañeros y profesores, menor costo en comparación con la educación presencial y la oportunidad de combinar estudios con otras responsabilidades. Ahora nos vamos con los beneficios que nos ofrece la modalidad a distancia. Esta modalidad a distancia ofrece la oportunidad de estudiar desde la comodidad del hogar, eliminando la necesidad de desplazarse a un centro educativo todos los días, como en nuestra modalidad, que lo hacemos yendo a la universidad cada sábado. Y esto nos permite ahorrar tiempo y dinero en transporte. Además, brinda flexibilidad de horarios, lo que permite a los estudiantes adaptar sus estudios a sus responsabilidades diarias. También ofrece el acceso a una amplia gama de recursos en línea como libros digitales, videos educativos y plataformas de aprendizaje. Esto facilita el proceso de aprendizaje y permite a los estudiantes explorar diferentes fuentes de información,
Por último, la educación a distancia fomenta el desarrollo de habilidades autodidácticas, ya que los estudiantes deben de ser responsables de su propio aprendizaje y organización. Esto les ayuda a desarrollar la autonomía, la disciplina y la autogestión, habilidades valiosas en el mundo laboral actual. Bueno, vamos finalizando nuestro podcast y les queremos regalar 2 conclusiones. En la primera conclusión vamos a hablar sobre el rol del estudiante y el docente en la educación virtual y a distancia. En la educación virtual y a distancia, el rol del estudiante es ser autónomo, responsable, participativo en su aprendizaje, mientras que el docente debe ser facilitador, guía y creador de experiencias de aprendizaje significativas. Ambas deben de adaptarse a herramientas tecnológicas y fomentar la comunicación constante para lograr un proceso educativo efectivo. Ahora concluimos también con el papel motivacional que tiene el estudiante y el docente en la enseñanza y el aprendizaje en la modalidad a distancia y virtual. En estas modalidades de educación a distancia y virtual, tanto el estudiante como el docente desempeñan un papel motivacional crucial. El estudiante debe de tener la motivación intrínseca para aprender y superar los desafíos, mientras que el docente debe ser un motivador e inspirador, brindando apoyo, retroalimentación positiva y creando un ambiente de aprendizaje estimulante. Juntos, el estudiante y el docente pueden fomentar una cultura de motivación y lograr mejores resultados en el proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje. Con esto concluimos nuestro podcast. Esperamos les haya gustado muchísimo y también les queremos contar que estamos muy contentas con nuestra modalidad, que es modalidad a distancia. Espero se disfruten nuestro podcast. Muchas gracias.